Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos con los arquitectos Carlos y Enrique. Muy bien, platíquenos un poco qué vamos a ver el día de hoy, las dimensiones del terreno, la orientación solar, porque su arquitectura está muy bien hecha, muy pensada y me gustaría que expliquen un poco de ese conocimiento a todo el público. Hablando, digamos, de la volumetría de la casa, un truco barato que nosotros usamos bastante es las dobles losas. La manera en que podemos hacer que la casa esté flotando, pero estando a los 2 metros de donde marca la restricción, es haciéndole esta doble losa. Está muy bonito este espacio. Hay un juego muy agradable entre la madera, el mármol y la vegetación que tenemos hecha. Esto es la arquitectura, ¿verdad? Que que te reciba de una manera especial. Y la fachada, esto me encantó, es Fachada sombra. ajá, lo bien orientada que está la casa. ¿Qué dimensiones tiene este monoespacio? Porque es cocina, comedor y sala. De la barra tiene 760 por 525. 5.25, importante. Tratamos de que esta isla fuera como alusión a la fachada. No sé si te diste cuenta de las diagonales que tiene toda la fachada. La ventilación del cuarto de lavado, pues directa, ¿verdad? Sí. Hacia aquí, hacia la La cochera. del medio baño. Igual El también, medio baño. esta casa yo creo que ha sido la más bioclimática que hemos hecho. O sea, tenemos 2 cisternas, una que capta el agua pluvial y la normal, ¿no? ¿Cómo reutilizan el agua pluvial? La reutilizamos en los baños, En los baños. y en el riego. Sí, lo que pasa es que también el cliente tiene mucha inquietud por esa parte. O sea, él también fue el que nos proponía ese tipo de cosas. También todos los cristales al exterior son dobles, también para el confort térmico, que no entre tanto la luz del sol, ¿no? Tanta incidencia solar. Sí, toda la cancelería es Dubovent. Dubovent. Entonces, Aquí tenemos una bodega de 1.15. La verdad está llena, no le cabe nada. sí. ¿De 1.15 por cuánto? Por 4. Mira, Hasta el un garage, poco más. tiene 6.25 Ajá. por 6.15. 6.25 así, por 6.15 a lo ancho, más 1.15 de bodega. Ok. Si te das cuenta, o sea, lo que te decía, los volúmenes completos. O sea, yo creo que sí es súper importante que esta cara de acá no hubiera sido blanca, ¿no? O sea, que se lea que es un solo volumen. Si no, yo creo que no funciona bien, ¿no? Sí, pierde fuerza. Sí, parecía que es una escenografía, ¿no? En De lugar papel. de un elemento arquitectónico completo. El garage, pues igual utilizando una cantera negra de 10 por 10. Que creo que la verdad es, se ha vuelto nuestro piso de garage preferido. ¿Sí? O sea, la verdad. De garage ¿Le aplican algún sellador? Sí, Sí. Ok. Sí, lo ponemos tanto para garage como para roof. Siempre utilizan la cantera. Sí. ¿De qué espesor? Porque pareciera que es un bloque, pero no, ¿verdad? No, tiene es- 2. Es una tiene 2 pieza de 2 centímetros. centímetros. Ok. Sí, Muy bien. es chico. Y este es el recorrido de todos los días cuando te bajas de tu coche. Sí, el del propietario, sí. Rematando en este gran vestíbulo. Muy bien. Hablando de manera estructural, digo, ya ves que tiene esta esquina que se ve como flotada, ¿no? O sea, es una esquina donde convergen traves, pero esto es una columna de acero. Ah, ok. La forraron de La forramos aluminio. del mismo aluminio. Ujú. Entonces, yo creo que cumplió la misión porque no lo habías notado igual. Entonces, la idea es que se mimetice, ¿no? Claro. Sí, porque las esquinas de ventanas siempre son complicadas, Sí. ¿verdad? Sí, Entonces, cancelería Duoven, doble cristal, Euroven, línea 150. Ahí está, apúntenle, y jóvenes. aparte, ventilación cruzada natural, ¿no? Sí, Siempre. porque también tienen ventanas acá, claro. Ahorita la casa está Entonces, sin aire acondicionado, pero gracias a los ventiladores y a la ventilación cruzada se siente agradable. sí. Sí, Sí, eso la está verdad es que muy sí. bueno. Y bueno, ya nada más, normalmente todas nuestras obras tienen muros de concreto aparente, entonces aquí, ese es el único muro que utilizamos. Ujú. Nos pareció correcto, además,
te digo, esta parte de la casa está enterrada. El terreno realmente está como por acá. Ok, Por eso estas ventanas no son de piso a techo. ya. Porque realmente aquí nos tuvimos que enterrar. Entonces, súper importante que se nivele el terreno para que, otra vez, el garage no hubiera tenido una pendiente tan grande. Si hubiéramos agarrado el nivel del terreno de arriba, Bueno, pues tengo que elevar la casa muchísimo. elevar la casa Sí. y hacer una rampa muy inclinada, ¿no? Ujú. Entonces, por eso la decisión de bajarnos acá en sala comedor. Ok, ya entendí. Igual, la esquina, si te das cuenta, es igual mármol, porque por fuera es mármol, ¿no? Entonces, utilizando todos los volúmenes completos, como te decía. Y el mismo detalle del piso, ¿verdad? Lo hacen acá. Sí. Que esta pieza siente sobre esta, ¿no? Para que no esté el corte de 45. Sí. Y su muro de piedra. Aquí estamos viendo esta piedra arqueológica, el mármol, el concreto y el blanco, ¿no? Que suaviza un poquito las texturas. Sí, es Es ostión, ¿no? blanco ostión. Blanco ostión. Ajá. No utilizamos blanco puro normalmente, pero es el mismo para muros y plafones. Ya es que luego unos muros y otros plafones. Sí. Nosotros normalmente no hacemos eso. Aquí no se hace eso. Aquí no es así. Sí, sí, Muy bien. Aquí no Pues somos vamos así. a planta alta. sí, Si les parece bien, Sí, hay que claro. conocer. La estufa es una joyita también, ¿eh? sí. Le pusimos Wolf. bocinas Sonos. Integral, todo sonido. Sí. Los ventiladores también son muy Sí, bonitos. esos los pueden comprar en Home Depot. Ay, Los muy buscamos bonito, ¿eh? para que se vieran así igual tipo madera, Tipo pero madera. que se vieran, la verdad, contemporáneos, ¿no? Claro. Y está muy bien. Y las cortinas automáticas en toda la casa. Creo que ese clima jamás lo han prendido. ¿En De serio? verdad. O sea, la casa, cuando abres las ventanas, la ventilación cruzada, la verdad ha funcionado súper bien. Y los ventiladores, ¿verdad? O sea, Con los sí puros, es con los puros con ventiladores, los a lo puros mucho. ventiladores. Excelente, eso me gusta. Ventiladores, ventilación cruzada. Igual aquí las escaleras de parota y aquí nada más tiene un detalle, ¿no? O sea, tiene como dos placas, una placa arriba y una placa abajo. Ya le hicimos una entrecalle que yo creo que la verdad se ve bastante bien. Para nosotros igual era importante que el basamento de piedra llegara hasta este nivel, que es el nivel que marca la planta baja, ¿no? Ok, O sea, para que dijeras, hasta aquí llega, ¿no? Ese es el basamento y de ahí para arriba es otra cosa. claro. Y este gran ventanal es norte, pues por eso no tienen tanto problema. Ok, Entonces aquí, Pero como puedes ver, tiene la sombra todo el día. sí, O sea, claro. no entra realmente casi nada de sol a la casa. Ujú. Muy bien. Ok, aquí subimos, nos conectamos con el vestíbulo de acceso. tenemos este puente y aquí es la vista que te decía que vas a ver todas las recámaras, ¿no? Que van a tener esta vista al mar. Ya sea Buenísimo. donde vayas, si ya vas a la recámara principal, a la secundaria, a la que sea. Y aquí repetimos el mismo detalle de chucuma en el piso. Excelente, ¿eh? Es que estamos en el límite del fraccionamiento, Sí. ¿ah? Sí. O sea, este grosor es el mismo que se repite en el estanque de abajo. Ok, Y obviamente baja al costado, ¿no? De la losa. O sea, abraza todo el elemento, no solamente aquí arriba, ¿no? O sea, baja completamente y crea un volumen completo. Regresando a lo mismo, ¿no? exactamente. Esa es la recámara principal. Esta recámara mide 5 por 4,45. Excelente. Y ya como pueden ver, digo, yo creo que queda claro por qué dijimos que diseñamos la casa desde aquí. Increíble. La verdad ha llovido bastante, entonces la vegetación está un poco alta, pero aún así se siente de verdad el mar, o sea, el aire del mar en tu cara, Ujú. ¿no? En tu casa. Y es muy importante tener ventilación cruzada, o sea, tener dos ventanas. Sí, O sea, aunque sea súper chiquita. importante, aunque sea chiquita. De hecho, digo, no necesariamente tiene que ser grande, ¿no? Más bien la salida tiene que ser grande, pero la entrada tiene que ser un poco más pequeña para que haya esa presión, ¿no? Ujú, Como cuando le pones a una manguera el dedo, ujú. o sea, entra el aire y sale por un espacio más grande. ¿De qué sentido corre el aire? Porque ahorita lo estoy sintiendo detrás Sí, de mí. Pues sí. en ambos, ¿verdad? Yo creo. En ambos. Ujú. Está genial. Ahora, esos tipos de detalles
que son como a veces raros, pero sí, digamos, medimos exactamente la altura de los ventanales, o sea, para que literal puedas estar así y no sientas como que estás ni muy abajo ni muy arriba, sino que de manera natural puedas como sostenerte aquí, ¿no? ¿Qué altura es? Este es 1.20, me parece. Excelente. Sí. Está muy, muy bien. Hasta el diseño, ¿verdad? De la ventana creo que quedó bastante afortunado. O sea, no es hasta el piso. Porque es la trave Es también. la trave que Sí, sostiene. es trave. O sea, estas traves, aquí ya estamos en el volado grande, ¿no? Ajá. Claro. Entonces, esta trave, de hecho, va por toda la casa. Le da la vuelta a toda la casa. En ciertas áreas como estas, que son por volados, y en otras solamente para que llegue a la altura donde el Duroc hace el triángulo, Ok. ¿no? Pero pues ya se puso en todo. Igual, cortinas automáticas. Tenemos dos, la transparente y la blackout. Ah, con su riel. Ok, ok. Excelente. Y aquí tenemos el baño principal que, La otra joya del proyecto. spoiler alert, está... Digamos que Les va a gustar. sí, la verdad es que sí, es Ah, qué bonito. siempre Ya cuando tiene plantas un baño, ya. somos fans número uno de meter plantas en los baños. Qué genial. Sin espejo, ¿verdad? O al menos que me esté engañando esa planta y. Aquí No. las puertas tienen espejos atrás. Ok, ok, ok. Entonces, o sea, ahora sí que es para él y para ella, ¿no? O sea, el baño tiene dos puertas, lo divide un gran lavabo, ¿no? Ah, ok. Yo pensaba que era un vestidor ya. Ah, por eso pensabas que había un Sí, espejo sí, aquí, sí, ¿no? sí, sí, claro. Sí, ya te entendí. No, son dos lavabos, el de él y el de ella. Igual, al fondo vamos a ver una taza, en medio una regadera y del otro lado otra taza, ¿no? Buenísimo. Aquí tenemos un domo que le da, o sea, alimenta de luz a esta planta, a la pata de Simétrica elefante. la planta, ¿verdad? Claro. Sí, es simétrica. Este baño tiene Esta planta queda muy, muy bien. 6 por 4.45. Excelente. Me gusta que se sepan las medidas perfecto. Conocen su proyecto. Igual utilizamos el mismo cuarzo que en toda la casa. Estantes, puertas. Si quieres pasar. Iluminación indirecta en todos los closets. Yo no sé si ves, pero bueno, tienes iluminación en todo. Ahorita la regadera, otra vez la piedra, ¿verdad? Es Sí. como Sí, el la remate, culminación, ¿verdad? De los espacios. remate Ajá. visual. O sea, termina la sala, tenemos la piedra. Termina el baño principal, de fondo tenemos la piedra. Pero yo creo que no podría verse así de bien si fueran diferentes mármoles. Si el piso fuera un mármol, si este fuera otro mármol, Claro. ya sería demasiado, ¿no? Entonces, Y que el es muro no toque el techo también, ¿verdad? Es sí, importante. importante que estas mamparas tengan esa, igual que nuestras fachadas, que estas mamparas tengan un tipo de tensión visual con el techo, ¿no? Con el plafón, o sea, que no la toque. Además que es innecesario, si hace como que esa tensión, ¿no? Igual. Tenemos aquí las cabinas de los baños, también con su iluminación. Ah, ventilación natural. Sí, aquí todo está. Utilizamos la doble altura de la entrada principal para. Ah, claro. Y no llenan de ventanas la fachada también. No, siempre hay ¿verdad? que tratar de ventilar lateralmente, ¿no? Sí, excelente. Dos sanitarios. Aquí nadie se pelea con nadie. Sí, todo bien iluminado y ventilado, ¿no? Qué bonito, bonito. Ahí vamos a ver el tema de los espejos. Sí. Sí. Que inicialmente lo que se había planteado era que tener aquí los espejos, ¿no? Ajá. Encontrarlos al muro y que estuvieran aquí. Pero cuando llegó la dueña y vio la pata de elefante, dijo, no quiero que nada me obstruya esa vista. Entonces pónganme los espejos en las puertas y pues creo que está mejor porque tienes el espejo más grande, ¿no? Sí, es que hemos hecho otros baños de esta manera, con otra configuración, pero nosotros normalmente hacemos los baños con un vestidor muy grande, con las cabinas separadas, con una pata de elefante, o con algún tipo de vegetación. Pero para hacer eso normalmente clavamos espejos, digamos, en la tierra. O sea, ponemos un poste, el espejo está como pegado de cierta manera que es como solo de 50 centímetros para que se vea la planta por detrás. Ujú. Pero no quisieron hacer nada de eso. Dijeron, no. O sea, Sencillo. ya así se ve bien. Sencillo. Pone un Sí. espejo a las puertas y yo creo que hasta funcionó un poco mejor. Y ya, ¿no? O sea, como que no quisieron perder nada de amplitud. Sí. Y bueno, para hacer este detalle colamos un muro de concreto, ¿no? De 1 metro por 1 metro.
lo impermeabilizamos con ímper negro de cimbra, de cimentación, perdón. Lo rellenamos con grava y tierra, arena y sembramos esto, ¿no? Bueno, Y ahora sí sí está. tiene coladera, Sí, también tiene su Excelente. salida, ¿no? que está conectada. Está conectada a la regadera. Ok, es pluvial. Sí, Ujú. que la verdad casi no necesita nada de agua esa planta. Pero Sí. vaya, sí tiene una coladera y todo. Es de sombra. Sí, más bien sí, sanitario. Ok. Excelente, jóvenes, excelente. Separación de este pasillo. Tiene 1,10 m. 1.10, muy bien. Sí, queda bastante Cabe- cómodo Cabemos los dos. para circular. Sí, sí, pues. Sí, está amplio, la verdad. Ah, quedó muy bien. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Como 450. 50, sí. 450. Es que está muy bien. Está muy bien proporcionada. O sea, 450 y hemos visto recámara en planta baja con su terraza, sala comedor, cocina, cuarto de lavado. No, está muy bien. Sí, Una gran distribución. tratamos de que sea, o sea, de verdad. Y yo no sé si es porque es nuestra forma de hacerlo, como te decía al principio. Ujú. Todo así, como que lo vemos muy claro en el 3D. Sí, pues ¿Qué la digo? realidad es que siempre como que primero proyectamos en base a la función y ya después de que vemos cómo funciona la casa, que todo está coherente, que todos los espacios se distribuyen de manera lógica, ya es donde empezamos con el detalle del diseño, ¿no? Ujú. Que pues, eso es lo que nos gusta hacer. Excelente. Entonces, La práctica del diseño directamente en el 3D. Otra Creo cosa que cambia las reglas. son los apagadores. Ajá. Son de la marca Lutron. Lutron, patrocínanos, por favor. Por favor. Entonces, cada uno de estos apagadores tienen dimmers. O sea, prendes, apagas y dimeas. Todas las lámparas son dimeables. Igual los indirectos. Y cada uno de estos tiene un módulo Wi-Fi. Entonces, realmente todo lo puedes automatizar. Uf, ¿Me explico? claro. Uno por uno. Y puedes hacer, ya sabes, conjunto de escenas y todo. Sin necesidad de tener ductos Exacto. por, por Todo toda es la Wi-Fi. casa. Todo es Wi-Fi. Exacto. sí. Lutron. Sí, patrocínanos, por favor. Bien hecho, Sutroy. Es un pequeño closet de blancos con su séptico para no tener que bajar al cuarto de lavado, ¿no? A llenar la cubeta, cosas así. Ujú. Pero no lo vi, es una salida, o sea, no perdón. es como tal el vertedero. Ah, perfecto, Sí. es más Es práctico. para el cubo Sí. nada más, ¿no? Solamente Llegas, pones tu y cubo tienes un drenaje, Sí, eso sí, sí. sí. Ok, ya. Ya entendí. Muy Y bien. ahora sí es para bajarte, ya para ahorrarte la bajada, ¿no? A cada rato. Ujú. Y aprovechan esa pieza de abajo que era la bodega, pues, ¿verdad? O sea, Sí. lo que engruesa ese muro, abajo es bodega y arriba, vamos a ver qué sigue siendo. Tienes De hecho, justo que ahora mencionas eso, esta parte de la bodega es esta área de aquí. Este es el techo de la bodega, por así decirlo. Ah, claro. Y por aquí subimos a la azotea. Tenemos una esclusa hacia la azotea, Muy bien. porque la verdad que horrible hubiera sido que hubiéramos puesto una escalera en la fachada, ¿no? Entonces Ujú. le buscamos el espacio para tener esto. Y Adentro. como la casa tiene varias cosas para automatizar, Ujú. tienen como un centro de mando en este espacio, el cliente se dedica a la automatización a gran escala, Ah, industrial. Entonces sí, dijo, no, yo quiero Claro, su casa. mi rack, ¿no? Ajá. Quiero mi rack. Pero es pequeñito, ¿verdad? Sencillo. Es Sí. pequeñito, pero Ajá. al final del día puedo automatizar las cámaras, porque no están puestas, pero hay salidas para cámaras para toda la casa, lo que son las bocinas, lo que son las cortinas, todo lo que es de Lutron, y el sonido, ¿no? Claro, Entonces todo eso puede converger aquí. excelente. Tiene un espacio para cada cosa. Sí. Aquí lo que tenemos es el pequeño estudio del dueño, con su ventilación, con vista hacia el parque. Igual tenemos esta ventana con doble función, tanto abatible como... Oscilobatiente. Entonces, Ah, este es el oscilobatiente, porque Sí. no lo hemos visto mucho en el canal. Es como una especie en extinción. entonces ya está. Excelente. Excelente. Sin mosquitero esta, ¿verdad? Sin Sí, esta sí mosquitero. no tiene Ujú. mosquitero. Pero es muy práctica. Sí. Un área de trabajo. Es que aprovecharon muy bien el terreno en esquina, pues. O sea, Sí. les permitió tener Esa es la sala de televisión. muchos espacios y bien ventilados, iluminados todos. Es donde te dije que tenemos como que el volado del travertino al frente, ¿no? Ok. Entonces, nada más tiene estas dos pequeñas ventanas
que realmente en una sala de televisión no necesitas mucha luz, ¿no? Entonces, la idea es más bien la penumbra. Y como está en la mera esquina, quisimos tener una sala de TV que es un lugar que no utilizas como que todo el tiempo. O sea, si se va a calentar algo, que sea la sala de TV, ¿no? Ok. Sí, ¿Me explico? En lugar de tu recámara. Sí, 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 claro. Pero aún así le dimos como 50 centímetros de volado. O sea, no, realmente el sol no le pega al muro, le pega al mármol. Al mármol. Excelente. Y sigue con su ventilación cruzada. Y todavía son 2 habitaciones más. Sí. La vista. Esta es la recámara de visita. Es la que, digamos, está un poco más sacrificada porque queda como encerrada en medio de la sala de televisión, de la otra recámara. Y tiene, digamos, un poco más de sol, pero, digamos, no mucho, pero si dijéramos hay una recámara sacrificada sería esta, ¿no? Porque le pega un poco más el sol. Pero muy, muy de lado. Sí, muy de lado. Creo que queda bien, bastante bien. Igual Y de tiene buen tamaño. 4.15 por 4. Sí. Sí, queda muy generosa. Podría ser la principal. Podría ser la principal. ¿Qué tenemos? ¿Un vestidor? Está ahí. Un vestidor y Igual tenemos la iluminación. O sea, la iluminación para todos los espacios. Integrado, muy bien. Aquí se hacían todavía los zócalos de material, ¿verdad? sí. Pues aquí tenemos el baño, ¿no? Igual sigue con la misma paleta de colores, texturas. Aquí es el cuarzo, ¿verdad? Sí, tenemos un tragaluz de este lado de 30 centímetros que baña, ¿no? Todo el muro cabecero. Excelente. Y otra vez el diseño del baño, ¿verdad? Diseño del baño, Lo que sí. veíamos. Aquí creamos una especie de pasillo, ¿no? Para poder entrar a la cabina de la regadera. Y de este lado, así sin puerta libre, el WC. El WC, ¿no? Igual todo del mismo mármol, ¿no? Importante que la puerta cubra el WC, ¿no? O sea, que no sea lo primero que veamos. Claro. Aquí dejan esta escuadra sin ningún brazo estabilizador. Y creo que queda bastante bien. Es que es importante Sí. que la puerta dé a un muro. Ujú. Sí, sí, sí. La rigidez se la está dando también del otro lado. Sí, y en la parte de abajo. Con estos herrajes. Ujú. Queda muy bien la cabina. Estoy seguro que le va a servir a más de uno. Sí. Buenísimo. Sí, toda esta elección del mármol es muy afortunada. Vamos a la que sigue. Placa completa, Juanes. Sí. No Ya se ve estás- todos los días. Esta sería la última recámara. Igual con el mismo concepto de abrir hacia el mar, cerramos hacia el sol con una pequeña ventana para generar ventilación cruzada otra vez, ¿no? Igual tenemos los mosquiteros, la misma altura. Y obviamente esta recámara gana el pasillo, ¿no? De ancho. Uf, cómo entra el aire, ¿verdad? Claro. Ganas un poco más. Este ya mide, ¿cuánto me decías? Esta mide 5.25 5.25, súper cómodo. por 3.80. Sí. O sea, esta le dimos más ancho, pero la compactamos un poco al frente. Un poco más. Pero queda muy bien. Sí. Ese 380 funciona perfecto. Vean cómo tienes todavía un escritorio y una separación entre la cama. O sea, el 380 es prácticamente el 4 para mi gusto. Sí. Sube a 4, ¿no? Ya. Ajá. Pues igual tenemos un vestidor, ¿no? En escuadra. Exactamente como el de allá, solo que este está un poco más amplio. Ujú. Y el mismo concepto del baño, ¿no? La misma disposición, Sí. muy bien. Un poco más grande, ¿verdad? Sí, este está más grande. Te digo, Justamente porque como ganamos el pasillo, Como ganamos el pasillo. Entonces, pues ahí tenemos ya todo este elemento igual grandísimo, ¿no? De cuarzo. Con el mismo tragaluz, la cabina que está todavía más amplia. Claro. Iluminación natural, iluminación artificial. O sea, repartieron un poquito el vestidor y otro poquito Exacto. al baño. Sí. Sí, que son 20, 30 centímetros a cada uno. Bueno, 50, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, quedó súper bien. Este vestidor está muy, muy agradable.
¿Qué tendrá de ancho? Pues sus... Como 2.20, Sí, no, como 2.20 o Sí. 2.5, yo creo. Sí, fácil, ¿verdad? 2.5 por 2.20. Sí, pues yo creo que la puerta debe tener 80, el mueble tiene como 60 y aquí tenemos 1 metro. Pues sí, debe tener 2.40, por así Ujú. decirlo, ¿no? Otro detalle, digamos, de la fachada es, nosotros le hicimos ese gotero de aluminio negro para rematar toda la casa y que, digamos, no se estuviera manchando el chucum cada vez que lloviera. Ujú. Sí, que eso también lo maltrata, ¿verdad? Lo va resecando más rápido. Sí. Entonces ese detalle de aluminio que es como una L le da la vuelta a todo el proyecto y la verdad lo remata muy bien, o sea, lo Ujú. alinea, ¿no? Sí, sí, sí. Completamente. Se puede decir que todo el proyecto todo el perímetro del proyecto son unas escuadras de concreto, tanto horizontalmente como verticalmente. Tenemos la trave vertical aperaltada hacia arriba y una losa que vuela, ¿no? Y todas esas diagonales están hechas con Duroc Ok. para darle el factor que te comentaba hace rato, ¿no? De no tener escuadras completamente ortogonales. Entonces ahí se tuvo que platicar bien con el estructurista para que nos agarrara la idea de que se hiciera todo el perímetro, ¿no? De esa forma. Ujú. Y me gusta el detalle de cómo cubren el canto del muro. ¿Verdad? Ahí Sí, le con ponen 2 maderas. las dos piezas de madera. Ajá. Sí, es que se iba a ver como que muy débil, ¿no? Esa boquilla color beige. Sí, Entonces ya como que lo cubrimos de madera para mimetizar un poco toda esa cancelería. excelente. Arquitectos, pues muchísimas felicidades. Es un gran proyecto. ¿Cuánto tiempo llevó la obra? Eso, La obra, Se ve que llevó tiempo, ¿no? O sea, hay algo de detalle. yo creo que como un año, sí. Ah, rápido. Sí, un año, sí. Bastante eficientes. ¿Y algún costo por metro cuadrado aproximado? como 20,000 pesos. Sí. Bastante bien, ¿eh? ¿Hace cuánto que se construyó? Debe tener como un año la casa. Entonces es un precio que Solo han pasado una Navidad aquí, entonces sí. al día de hoy, ¿ustedes podrían dar ese costo aproximado, 20,000 pesos por metro cuadrado, por una casa como esta? ¿O tendría que elevarse un poco? Yo creo que sí, un poco, Yo ¿no? creo que sí un poco. Tal vez 21. 21, pero Sí. está súper bien de todas maneras, jóvenes. Sí, Creo que sí, vale muchísimo la pena. El trabajo que están realizando es de muy alta calidad y creo que a más de uno nos llena el ojo. Por Gracias. favor, gracias. ¿podrían compartirnos las redes sociales, por favor? Sí, estamos en Instagram como Alta Arc.con, o sea, Alta Arquitectura y Construcción. Y básicamente solo usamos Instagram. Si no necesitan más. Pues, Ya por sí estamos bastante atareados. Entonces. sí. Van a tener que contratar Sí. más gente con los 400 proyectos que van a llegar después de este video. Ojalá. Ojalá. Pero Muchísimas sí. gracias por compartirnos su trabajo y esperemos seguir conociendo más porque cada obra es una nueva sorpresa, ¿eh? No, muchas No, gracias, Abraham, por sí. venir y que te haya gustado tanto. Y te vamos a estar invitando Por favor, cada año. ustedes nos avisan y estaremos compartiendo la evolución porque además se ve que en cada proyecto van probando, ¿verdad? Van Sí. probando cosas nuevas. Fíjense los cerrajes, esto no los habíamos mencionado. Creo que esto no los había visto en los cantos, pero no en el Sí. piso. Sí, lo que pasa es que como tenemos la estructura de acero abajo, Ujú. no queríamos que se viera por los costados. Entonces la estructura llega, no sé, como por hasta aquí. Ujú. No, aquí se debe ver, ¿no? Son como unos triángulos. Entonces, si te das cuenta, no llega. Entonces, no tenemos de dónde agarrarnos de los costados. Claro, ese es el reto. Entonces, la solución fue agarrarnos de arriba, ¿no? De la misma De arriba y de firmeza. abajo. De la Ujú. misma firmeza de la, ¿Y se agarra de la madera de la o, madera. o del De la el madera. metal? No, de la madera, de la madera. O sea, el metal así como lo ves, llega aquí y debe tener, igual, aquí en medio debe tener una placa de acero, pero tampoco llega hasta acá, hasta el borde, se mete, ¿no? Ok, Nada más. entonces se agarra completamente de la madera, pero Sí. es Por madera eso- sólida, o sea, lo que por eso estamos era viendo impor- ahí es el tablón de 2 centímetros. Sí. Por eso era importante que tuviéramos un tablón arriba y otro abajo. Ujú. Porque si hubiéramos hecho una escalera normal con una sola huella, No resiste. no hubiera resistido. Sí. Qué Pero bueno yo creo que lo mencionas. estéticamente es de lo que más nos gustaba, ¿no? O Ujú. sea, Sí. La verdad es que se ve una muy buena solución. Y se conserva lo más limpio posible, creo, el escalón.
Sí, justo. Excelente. Ya nos vamos, jóvenes. Cota Paredes, adelante. Sigan las redes sociales de los arquitectos. Me quedo con este espacio, con estos ventiladores. Es cierto, no necesitas el aire acondicionado. No. Sí. Digo, ya sé que lo repetí 10 veces, pero muy importante la ventilación cruzada. Claro, no, es que aquí en Veracruz no puedes no estar, ¿verdad? Sí. Y yo creo que cada vez es más importante en todas las latitudes, porque cada vez se calienta más Sí. el planeta. Sí, sí. Y bueno, es vigueta y bovedilla la casa, Ok. Sí, toda la casa es de bien 25 centímetros. Pues entonces la estructura ahí hay un ahorro, ¿verdad? Sí. Sí, en Simbra. Mano de obra. Acá en Veracruz no se usa casi, Ujú. pero de manera, digamos, térmica yo creo que es de lo mejor, ¿no? Que tener una losa bastante gruesa y con Ujú. poliestireno. Sí. Y aparte nos ayuda mucho a la hora de los acabados, porque ves que a la hora de construir una losa de concreto Ujú. se te pandea, ¿no? Eventualmente, o quedan ciertas Diferencias. diferencias. Entonces la billete de bobería pues es Todo el mismo todo liso, nivel. ¿no? Todo nivel. Y ya nada más pasas, le pones malla y el yeso y olvídate de andar alineando de más, ¿no? O rellenando de más. O... Que en este caso, como usamos tabla La font. roca, Ajá. Sí, aquí no afectó tanto. todo eso pero está expuesto. Solamente pusimos de yeso 50 centímetros, Ok. el perímetro, sí. el puro perímetro. ¿Cómo corren las vigas? Sí, Así ya. perpendicular Ok. al claro. Excelente. Ahí nos mandan una foto si quieren Sí, compartir claro. el proceso. Sí, claro. Qué bonitas las tonalidades, ¿verdad? Espero que les haya gustado este video y que lo hayan visto en 4K, jóvenes, porque en 4K creo que pueden disfrutar más del brillo de la arquitectura. Para que sientan que están aquí cocinando la quesadilla. Hasta pronto. Las picadas. Las picadas. Las picadas veracruzanas. Picadas. Sí, claro. empanadas. Picadas, gorditas. Cuando quieran pueden venir y No, pedimos a los clientes que nos dejen hacer algo acá, ¿no? no puede faltar. ¿Me imaginas? Así, toc, toc, toc. Hola, es que estaba viendo el video de YouTube y me prometieron unas picadas. Ya nos vamos, jóvenes. Adiós.